visto Gauss el otro día, habíamos comenzado a plantear lo que era Gauss. Hicimos unos cuantos ejemplos. Mi intención ahora es seguir con esos ejemplos y tratar de ver uno un poquito más allá y que implicaría una esfera maciza de radio R con un ρ tal que ρ de R es igual a ρ0 por R sobre R. Esto es una esfera maciza con ρ no uniforme. Es el primer caso que vemos de ρ no uniforme. Yo les dije que puede haber ρ no uniforme, pero los ejemplos que vimos hasta ahora eran todos uniformes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir de que concéntricamente vamos a encontrar zonas en donde la densidad de carga va siendo cada vez mayor. Antes yo tomaba dos volúmenes en cualquier parte de la esfera con el mismo volumen y la carga era la misma. Ahora no es la misma. Va a depender de en qué zona estoy tomando las cargas. ¿Tá? Y ese ρ depende del radio, es función del radio. Ya no es uniforme, no es un número, es una función. Una función que parte de 0 cuando R minúscula es igual a 0, o sea, en el centro, y que llega hasta el máximo cuando R minúscula igual a R mayúscula, que es ρ sub 0. ¿Ρ sub 0 es dato? ρ sub 0 sí es dato. De hecho, a nosotros nos dan esta función, de los cuales esta constante de proporcionalidad ρ sub 0 es conocida, es aportada. Entonces, la idea es resolver un sistema con estas características. Bueno. Nuevamente, como siempre, vamos a tener zona 1 para R menor que R y zona 2 externa. En la zona 1 vamos a tener la gaussiana S de radio R minúscula y vamos a plantear integral de E de S en S carga total sobre epsilon 0 y vamos a plantear que esto va a ser igual a integral de E de S en S por simetría, que ya sabemos lo que quiere decir esto. Esto quiere decir que E es constante en S y que el coseno de θ es constante en S. De hecho, θ es el ángulo entre E y DS, como siempre, y en este caso θ vale 0. ¿Todo por qué? Porque el campo es perpendicular, es radial, y los vectores superficie también son radiales. Todo esto ya lo vimos en la clase pasada y ya sabíamos qué es. Y esto va a ser igual a la carga total encerrada sobre epsilon 0. Carga total encerrada, bueno. Ahí. Carga total encerrada, así. ¿Qué es esto? No es toda la carga, del sistema. Es menos que la carga del sistema, porque estamos en zona interior. Entonces queda toda una zona, que la voy a poner con punteado amarillo, que no es considerada, que es carga, pero que no está dentro de la gaussiana. ¿Sí? Conceptos estos que los vimos mucho la clase pasada. Y como nos damos cuenta, el problema va a estar acá. Hallar este Q sub T en estas condiciones en donde el ρ es no uniforme. Q sub T
va a ser igual a la integral de rho de b. Y yo hasta ahora lo que hacía era rho por integral de db. Esto ahora yo ya no lo puedo hacer, porque el rho es no uniforme. De hecho, cuando haga Q sub t, me va a quedar integral de rho 0 por r sobre r, esto es rho, por el dB, que es 4pi r al cuadrado de r, integrado entre qué límites? 0 y r chica, que es la carga contenida dentro de la gaussiana, que es esa superficie de color verde, que es la carga de color anaranjado. Entonces, yo ahora podré sacar para afuera de la integral el rho sub 0, pero no todo el rho, solo esa constante. Esto es igual a rho 0 por integral entre 0 y r de 4pi r al cubo sobre r, dije r incluso un 3, pero bueno, perdón, de r. Puedo sacar rho sub 0, pero no puedo sacar rho, y rho es mucho más que solo esa resolución. Así que lo que queda es 4pi sobre r rho sub 0 por r cuarta sobre 4 y nos quedó un exponente en r que no es el que nos venía dando en estas circunstancias, que era r cubo, que era r cuarto. ¿Por qué? Porque sube un grado más por las características particulares que tiene este rho sub 0. ¿Sí? Muy bien. Volvemos a Gauss. Y nos queda E por integral de ds igual, que es E por S, que es E por 4pi. Y ahora les pregunto, ¿R minúscula o mayúscula al cuadrado? Minúscula. ¿Por qué? Porque es la gaussiana de ese lado. Yo ya sé que la gaussiana es la que fue. Y esto había dado, estoy jugando de memoria, me puedo equivocar, rho 0 r cuarta por pi. Sobre epsilon 0. No nos olvidemos de esto, que a veces el apuro hace que uno se olvide de esto. Rho 0 pi r cuarto sobre r epsilon 0. Bajamos 2 grados en R, pero así todo nos queda algo que no habíamos visto hasta ahora, y que es un campo eléctrico igual rho 0 4 epsilon 0 r por r cuadrado. Y como siempre, corono con el vector que yo sé que me guió para poder resolver esto. ¿Ese r cuadrado multiplica entonces? Multiplica. El numerador. Queda un numerador. Queda una función parabólica.
¿Se acuerdan que en el macizo que hicimos el otro día nos quedaba una función, una recta, que pasaba por el origen? Ahora queda una parábola. Ahora en un rato lo vamos a graficar mejor, pero lo que nos va a dar esto es algo así. Va acelerándose, porque va tomando cada vez más carga. Porque las telitas de cebolla sucesivas de carga, a medida que aumentamos el radio, van teniendo más carga que la telita anterior. No solo porque tiene más volumen, porque se aleja del centro, sino porque además el propio ρ me agrega todavía una condición de crecimiento en R. Esto lo vamos a ver en unos minutos. Y este sería el E1 en la zona 1. Vamos a la zona 2. Tengo la esfera, R, ρ, tengo la gaussiana, radio R, superficie S, tengo zona 2, para R mayor que R, tengo integral de E de S en S igual carga total sobre epsilon 0. Ya no es sorpresa para ustedes que esto va a ser E por 4pi R minúscula al cuadrado. Ya sabemos que de ese lado, por todas las condiciones de simetría que ya describimos, y de nuevo, nuestro problema va a ser hallar carga total. Carga total encerrada por la superficie gaussiana S. En este caso es toda la carga del sistema. Después R podrá seguir creciendo. Yo puedo irme hasta el infinito, pero no encierro más carga que la que ya encerré. Con los primeros radios. Lo cual, nuevamente lo que tenemos que hacer es q sub t igual integral de ρ dB. Ya me avisaron que no puedo hacer ρ por integral de dB, así que esto no corre. Esto es igual a integral de ρ0 por R sobre R por 4pi R al cuadrado de R. Esto es exactamente igual que hoy. Este es el dB y este es el ρ. Solo que ahora mi límite de integración es entre 0 y R mayúscula, para captar toda la carga que está encerrada en el sistema. Así que me va a quedar que la carga total es igual a ρ0 por 4pi sobre R integral R cubo de R entre 0 y R, que es ρ0 4pi sobre R, R cuarta sobre 4, cancelo de vuelta, pronto. Entonces, vuelvo a la expresión de Gauss y me queda E por 4pi R al cuadrado igual ρ0 por pi por R al cubo sobre simplemente epsilon 0, que es el que no me debo olvidar nunca. Un detalle que no les dije. Vamos a comparar la carga en la zona 1, que está acá, que es esto que tenemos acá abajo, con la carga en la zona 2, que es esto que está abajo. ¿Cuál es la gran diferencia? Esto es, claro, esto es un número. Esto es un número. Porque la carga total y es dato. Directo o indirecto es dato. Esto, este acá, es una función.
una función de Weyl. Y sí, porque en la medida en que la gaussiana en cuestión tome más o menos carga, es que va a ser mayor o menor el radio chico, el R minúsculo. Y en este caso es un número, claramente. Y nos quedó acá. Entonces queda E igual ρ0 R cubo sobre 4 epsilon 0 por hora. Y me faltó El R cuadrado. el R cuadrado. Que en estas simetrías esféricas, yo les había dicho, cuando estoy fuera del sistema, siempre cae como 1 sobre R cuadrado. O sea que si graficamos, nos quedaría algo así. E contra R, en R, sube como una parábola. Esto sube como R al cuadrado. Esto es proporcional a 1 sobre R cuadrado. Y la pregunta, como siempre, es qué es lo que pasa en esta zona, si será continua o no. Para saber si es continuo, tenemos que hacer E sub 1 para R igual a R, compararlo con E sub 2 para R igual a R. Y queda ρ0 estoy jugando de memoria. Pero la verdad que estoy de memoria porque no me acuerdo. 4 epsilon 0 R. Por R al cuadrado igual ρ0 R cubo sobre 4 epsilon 0 R al cuadrado. Y efectivamente son iguales. Es continuo. Ahora graficamos y efectivamente va a dar algo así. Sube como una parábola, llega a un determinado valor y baja. 1 sobre R cuadrado, directamente proporcional a R cuadrado. Acá tengo R, acá tengo ρr sobre 4 epsilon 0. E y A. Bien, es macizo, digo continuo, eso está dentro de lo que habíamos visto. Lo que sí cambió, pero cambió en cuanto a aspectos, sobre todo el interior. Para afuera, medio como que siempre caemos como 1 sobre R cuadrado. Bueno, a esta altura del partido, yo creo que ustedes están bastante convencidos que en los sistemas esféricos esto funciona. Arrancamos con la carga puntual, el cascarón, aquel cascarón que había dado origen a que cuando quisimos tratarlo con Coulomb aparecían meridianos, paralelos. Hicimos macizo con un hueco, hicimos macizo con un ρ variable. Así que, en principio, para estos sistemas funciona. Vamos a tratar de ver otro tipo de sistemas, a ver cómo anda la cosa. Y entonces lo que les propongo es tratar de ver qué pasa con la línea de carga. Si podemos resolver la línea de carga, que fue el primer sistema de todos los que resolvimos por Coulomb, que nos había quedado, si ustedes se acuerdan, una integral que había que trabajarla. Si podemos resolverlo por Gauss, seguimos dando pasos hacia un Gauss de gran utilidad, además de validez universal, de gran utilidad. Tenemos la línea de carga
más lambda. No hay mucho más que dar en una línea de carga que su densidad lineal de carga. Porque en realidad el resto de Q de L es igual a lambda. El resto es un continuo infinito, carga total infinita, porque es infinita la línea de carga. Bueno, ahora les pido que hagamos un poquito de memoria lo que yo les dije en su momento con la línea de carga. ¿Se acuerdan que hice el ejemplo como si yo fuera un libro cuyo lomo estaba en donde estaba la línea de carga y empezamos a mover y efectivamente habían zonas en donde la carga experimentaba la misma fuerza en su momento? Ahora es el mismo campo, cambiamos un poquito el concepto. Y se acuerdan que también les dije que si bajamos de la planta baja, si suponemos que esta es la planta baja, un piso, dos pisos, la situación es la misma. Y concluyeron ustedes de que estábamos ante una simetría cilíndrica. Bueno, si estamos ante una simetría cilíndrica, parece razonable que pensemos en un cilindro como nuestra gaussiana. ¿Tá? Un cilindro que sea centrado en la línea de carga, que tenga un determinado largo L, un determinado radio R, y esta es nuestra superficie gaussiana. Parece razonable. De hecho, si yo lo pienso, puedo decir que tengo una superficie S1, una superficie S2 y una superficie S3. Esa superficie cerrada S es la suma de tapa, tapa y carga lateral. ¿Está bien? Entonces, cuando a mí me digan que el campo eléctrico, que yo sé que es radial, porque la fuerza era radial, cuando a mí me digan que el campo eléctrico puede llegar a cumplir determinadas características de, por ejemplo, de tener un valor constante, como estamos buscando en una gaussiana, pienso que puede ser posible porque esa gaussiana acompaña la simetría del problema. Entonces, cuando yo digo integral de superficie de E de S, yo puedo desdoblarla en integral de superficie de E de S en S1 más integral de E de S en S2 más integral de E de S en S3. S1, S2 y S3. Desdoblé una integral de superficie cerrada en tres integrales de superficie que no son cerradas, ¿tá? Son caras. Si yo quiero pasar desde un punto interior hasta un punto exterior, tengo que atravesar la superficie verde. Ahora, si falta una de las tapas, yo puedo hacer esto y salgo igual y no atravieso la superficie. Cada una de ellas es abierta. En total es cerrado. ¿Quiénes son esos unos y ¿Son como discos? No, S1 es la tapa de arriba, Ah, bien. S2 es la tapa de abajo y S3 es la cara lateral. Entonces, pensemos en S1. Los vectores superficie son perpendiculares a la superficie y saliendo de ella. Así. Así es S1. Y si yo quiero, puedo dibujar todos los DS en S1, que todos son hacia arriba. Como uno genérico. En S2, ¿cómo es? Perpendicular saliendo de la superficie. Les pregunto, ¿cuánto vale el ángulo que forma el campo eléctrico con S1? 90. ¿Y cuánto es el coseno de 90? 0. O sea que esto
va a valer 0 porque E es perpendicular a S1. Coseno de θ vale 0. ¿Cómo es el ángulo que forman S2 y E? También. Esto vale 0 porque E es perpendicular a S2. Coseno de θ vale 0. Así que toda esta integral va a quedar igual solo al aporte del flujo de campo eléctrico para la cara lateral del cilindro. Las tapas ya no juegan este partido, lo juega la cara lateral, que es la que en forma neta es atravesada por las líneas de campo. Y ahora les pregunto, si yo quiero poner, por ejemplo, un vector superficie 3, este es 1, pero para este lado va a ser así, y para este otro lado va siendo así, así, así. ¿Cómo son los vectores S3 respecto del campo eléctrico? Paralelos, porque también son radiales. Porque al ser perpendiculares a la superficie de la cara lateral del cilindro, también son radiales. Entonces acá se nos da, en este caso, que E es paralelo al vector S3, con lo cual coseno de θ vale 1. Efectivamente hay un flujo neto, que es máximo, que atraviesa por la geometría que tiene la cara lateral en forma neta, pues atravesado en forma neta por las líneas de campo eléctrico. Condiciones de una gaussiana útil. Que E valga lo mismo en todos los puntos de la gaussiana. Bueno, no se dan las tapas, porque evidentemente el campo va valiendo distinto a radios distintos. Pero nos salva que el ángulo es tal que hace que el coseno de θ valga 0. Entonces, ya las tapas, bien, no hay flujo neto. El campo pasa rente a las tapas, no lo atraviesa. Así que aunque cambie el valor de E, como es perpendicular, no tenemos flujo neto. Y en la cara lateral se da que el campo vale lo mismo, porque no hay razón para que una carga de prueba puesta al mismo radio, si yo lo giro, vea un campo distinto, es módulo. Y por otro lado, el coseno del ángulo es constante, vale 1. Están todas las condiciones de utilidad. Solo hay una cosa que a mí me preocupa. Yo acepto que el campo final sea en función de R chica, porque evidentemente cuanto más cerca estoy de la línea de carga o más lejos, el campo debería cambiar. Pero lo que a mí me está preocupando es el valor de L, porque al fin y al cabo la gaussiana, lo voy a repetir una vez más, es una superficie imaginada por mí para resolver un problema. Ese valor de L, en principio lo puse yo, y no me suena que el campo deba funcionar con ese valor de L, que quede en función de este valor de L. Como que no me suena. O sea, hay un ruido que tenemos que capaz que se aclara al final, cuando resolvamos el problema, pero le llamó la atención. No me parece razonable que el resultado final quede en función de cuán cerca pongo las tapas. Esas tapas las elegí yo. Bueno. Seguimos entonces. Entonces, si yo hago un dibujo de toda esta situación, la línea de carga, y dibujo ese cilindro sin perspectiva,
Ese es el mismo cilindro que vimos hoy, pero no le puse perspectiva de nada. Solo voy a dejar marcado para que quede claro el S1, el S2 y los distintos S3 que están por todos lados. Bien. Hago Gauss. Integral de S en S igual carga total sobre epsilon 0. Por todo lo que hicimos en el pizarrón recién, esto es E de S en S3, porque los otros se anulan. De superficie cerrada nos quedó superficie abierta. Por simetría, por todo lo que hablamos, yo tengo E por integral de ds. El coseno vale 1. Perdón, que acá me quedó superficie abierta. S3. Esto es igual a la carga total sobre epsilon 0. Y yo sé que esto además va a ser cara lateral de un cilindro, perímetro de la base, 2πr por altura. ¿Están de acuerdo con eso? Cara lateral de un cilindro, 2πr por L. Es un rectángulo. Mi problema va a estar ahora acá. ¿Cuánto vale la carga total encerrada por la gaussiana? Y lo dibujé sin perspectiva para que lo veamos. Es de esta carga que estamos hablando. Si yo tuviera pulso, me hubiera quedado bien de bola. Es de esa carga que estamos hablando. La que está contenida entre las tapas. La que está contenida en una longitud que ¿cuánto vale? L. Esto vale L. Entonces, carga total igual integral de lambda T. ¿Entre qué límites? 0 y L. ¿Sí? Ponemos, por ejemplo, el 0 por acá. Y L. Así que nos queda lambda por L. Y sí, la carga es la densidad por la longitud. Vuelvo a Gauss, E por 2pi R L igual lambda L, y no me tengo que olvidar de epsilon 0. Nunca me olvido de esto. Con lo cual, E es igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 coronado radial, porque yo sé que es radial. Y fíjense que lo que habíamos dicho, que estábamos incómodos con la presencia de L, al final, cuando terminamos de resolver, se canceló. Y está bien. En una simetría cilíndrica no puede valer el campo en función del largo, porque si es cilíndrica da lo mismo en qué piso me estoy parando del edificio. Si va a depender de la lejanía. Y es la primera vez que ustedes están viendo que la dependencia es con 1 sobre R. No es la primera, porque cuando hicimos la línea de carga con Coulomb ya nos dio. Pero ahora que venimos haciendo un montón de ejemplos, sí podemos destacar que E contra R cae como 1 sobre R. Y fíjense que resolvimos la línea de carga sin tener necesidad de resolver ninguna integral. Gauss es muy directo. Porque además, como es la primera vez que nos enfrentamos a un sistema así, nos llevó tiempo pensar en las tapas, en que si es perpendicular, etc. Una vez que ya estamos acostumbrados a enfrentarnos a esto, lo asumimos muy rápidamente, como cuando fuimos evolucionando con sistemas
esféricos. Sistemas esféricos puntos exteriores, caen como 1 sobre r cuadrado. Sistemas cilíndricos, aparentemente, por lo que estamos viendo, caerían como 1 sobre r. Tiene que ver con la dimensionalidad. El esférico es finito, el cilíndrico es infinito, va de menos hasta más infinito. En una dirección es infinito. ¿Sí? En realidad empezamos a verle cuestiones de bastante utilidad a Gauss que van más allá de lo esférico. Les propongo hacer algo más. El plano infinito cargado. Estamos hablando de un plano infinito con un más sigma. Está cargado. Si yo lo miro de costado, lo veo así. Y es infinito. Infinito en las dos dimensiones. Es como que yo tuviera dentro de este salón un plano que va para allá y los que están de un lado, los compañeros que están de ese lado, estarían a la derecha y los que están del otro lado estarían a la izquierda del plano. Como que me cambia el espacio solamente en dos zonas que son idénticas además, porque en realidad este plano no cambia las condiciones de este lado respecto del otro, son iguales. Entonces acá parece razonable poner como gaussiana a un cilindro algo así, un cilindro con esta tapa A, esta también A, obviamente que la intersección con el plano también va a ser A, L sobre 2, L sobre 2. O sea que estamos pensando algo así. A, la intersección que también es A, L sobre 2 y L sobre 2. Yo acá ya estoy predigiriendo el problema porque sé cómo es. En realidad, si yo fuera a hacer estrictamente la forma más general posible, más que un cilindro, lo que hubiera correspondido es que yo hubiera hecho algo así como esto. Una tapa cuadrada, por ejemplo, y que pase por el medio del plano. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago esto, tengo una cara lateral, dos caras laterales, tres caras laterales, cuatro caras laterales, de un lado y del otro. Si yo hago esto, tengo una cara lateral de este lado y una cara lateral de este lado. Como yo ya sé que esto es una exageración de cuidado de mi parte, ya veo como lo voy predigiriendo y se los muestro como un cilindro. Y ustedes háganlo como un cilindro, no tiene sentido. Pero les aclaro porque hay libros que arrancan con un prisma, no con un cilindro. El efecto es el mismo. Y ahora lo vamos a pasar a ver. ¿Qué era A? A es el valor del área de la tapa. Por supuesto que ya se ven venir, por eso aprovecho el cilindro, de que integral de E de S va a ser igual a la suma de la integral 1, de la integral 2 y de la integral 3 de E de S en donde tengamos S1 abierto, S2 abierto y S3 abierto. Y donde podemos decir, por ejemplo, que S1 es este vector, S2 es este vector, y S3 sería este, en este punto, pero en realidad va cambiando de dirección y de sentido,
porque va siendo perpendicular a la superficie, va siendo una especie de erizo. ¿Cómo es el campo eléctrico para un plano de estos? Y bueno, cualquier carga que yo ponga de prueba va a ser tal que la fuerza que se va a experimentar es de repulsión perpendicular al plano. Imagínense que esta pared es ese plano. Yo pongo una carguita de prueba acá, mira para donde mira, es infinito carga opuesta, carga del mismo signo, se repele. Y se repele perpendicular. Porque si se repeliera, si estas líneas de campo estuvieran curvas, entonces no tenemos la simetría infinita plana. No hay manera que una carga de prueba enfrentada a un plano infinito vea más carga de un lado que de otro, porque el sigma es uniforme. Entonces ahora les voy a preguntar, ¿cómo son el campo y S1 en este dibujo? Paralelos. O sea que en este caso tengo coseno de θ igual a 1. ¿Cómo es el campo y S2 en este ejemplo? Paralelos también. ¿Y cómo es el campo y S3? Perpendicular. O sea, en este caso yo voy a tener que esto vale 0 porque es perpendicular a S3. Y ahí ven por qué les dije que yo hice un saltito de simplificación. Porque en realidad, tome un cilindro o tome un prisma, la cara lateral en este no juega. Es un caso opuesto a la línea de carga. En la línea de carga, la cara lateral era más importante y las tapas eran subsidiarias. En este ejercicio es al revés. En este ejercicio, las tapas son las que son atravesadas por las líneas de campo y que generan flujo neto, y la cara lateral no. Entonces, si yo elegía una cara lateral que fuera de un prisma o que fuera de un cilindro, tanto daba. Porque igual, este partido no lo juega. Así que en el otro ejemplo, de las tres integrales que quedaba al subdividir S, quedaba 1, y en este ejemplo quedan 2, que son las dos tapas. Así que integral de ds en S es integral de ds en S1 más integral de ds en S2, que son las tapas, que son iguales a E por la integral de ds en S1 más E por la integral de ds en S2. Y esta sí que hay que pensarla bien si yo no me pasé de rojo. Pensémoslo juntos. Yo ya sé que el coseno de θ acá valía 1. Y acá también. O sea, salen de mi problema. ¿Por qué puedo decir que E en todos los puntos de esta tapa vale lo mismo? Porque están a la misma distancia. Entonces, el paso que hice de decir este lo saco de la integral está justificado. Vamos a la otra tapa. ¿Por qué puedo decir que E para todos los puntos de esta tapa vale lo mismo? Por lo mismo. O sea que este paso también está justificado. Pero me falta justificar algo más todavía. ¿Por qué no pongo E1 y E2? ¿Por qué digo que valen lo mismo ellos dos? Porque las capas están a la misma distancia, están L sobre 2. Porque me preocupé, muy bien dice la compañera, que el cilindro estuviera centrado en el plano, que las tapas estuvieran a L sobre 2 lados. Fíjense qué detalle, ¿no? Yo sobresimplifiqué al pasar del cilindro en vez del prisma, pero me preocupé
de que las tapas estuvieran a la misma distancia. Porque si las tapas están a la misma distancia, yo digo, el valor, el módulo del campo en este plano vale lo mismo que el módulo del campo en este plano. ¿Por qué? Porque yo les dije, esto es simétrico. De este lado es lo mismo que de este otro. La famosa carguita de prueba, tanto da si mira el plano ahí o si está del otro lado de la pared, a la misma distancia. Entonces, ya justificamos por qué estuvo bien pasar E para afuera, por qué estuvo bien pasar E para afuera y por qué está bien mantener un único E, porque es un único E. Muy bien. Esta superficie 1 vale A, esta superficie 2 vale A. Así que todo esto es 2E por A. Ahora vamos a ocuparnos de la otra parte de Gauss, que es la carga total. Esta carga total es la carga total encerrada por la gaussiana. Si este es el plano con el sigma y esta es la gaussiana, estamos hablando de esta carga, que está contenida ¿en qué superficie? En A. A. Con lo cual, carga total es igual a la integral de sigma de S, que es igual a sigma por la integral de ds, que es sigma por A. Así que nos queda 2EA igual sigma por A, no olvidemos nunca, sobre epsilon 0. E es igual a sigma sobre 2 epsilon 0. Y lo voy a coronar, porque yo siempre supe que esto era en X, siendo X el eje para allá. Genérico, ¿verdad? Puede ser menos X si apunta para el otro lado. ¿Qué me dicen de ese resultado? Que Dejó de depender del área. ¿Y de qué más dejó de depender? De la distancia, ¿no? De este L sobre 2, que fuimos tan cautos y que nos sirvió muchísimo, quedó independiente del lugar. Quedó un campo uniforme. No importa en qué punto del espacio yo esté, vale lo mismo. Qué extraño, ¿no? Estamos hablando que si la carguita de prueba está acá, experimenta una fuerza que es idéntica a si está a 1 kilómetro. ¿Por qué es eso? Porque la pared que la enfrenta es infinita. Porque es un plano infinito. Es infinito en 2 dimensiones. Entonces fíjense, cuando teníamos simetría esférica, elementos finitos esféricos, 1 sobre r cuadrado. Cuando tenemos simetría cilíndrica, y podemos hacer más ejemplos si van a dar así, 1 sobre r. Cuando tenemos un plano que no es que tenga una dimensión infinita, tiene 2 dimensiones infinitas, da constante en campo. Este resultado era muy inesperado. De hecho, tanto que nos cuidamos de que esto fuera L sobre 2, visto hoy el resultado, fue un exceso de cuidado. Porque al fin y al cabo, si las tapas hubieran estado a distancias distintas, claro, eso nos permitió llegar a este resultado. Pero ahora que ya lo sabemos el resultado, fue un exceso. En realidad, esto es un campo uniforme. Es el primero que ven de esta característica. Vale lo mismo sin importar en qué punto del espacio esté. Y esto es un plano infinito. Y esto se resuelve por Gauss también.
Entonces vamos viendo varias aristas de Gauss que nos van haciendo dar cuenta de que es una herramienta de muchísimo utilidad, de mucho. ¿Se entendió todo esto? ¿Sí? Así entonces, simetrías esféricas, simetrías cilíndricas, yo podría, por ejemplo, no lo vamos a hacer, pero podríamos, en vez de ver como veíamos hoy o la clase pasada con un R y con un ρ, esfera, puede ser un cilindro infinito. R, ρ, cilindro infinito. Y en todos los casos, lo que voy a usar son gaussianas cilíndricas. Para zona 1, para zona 2. Acá solo voy a dibujar la de la zona 1. Con un largo L y con un radio R. Largo L que yo ya sé se va a cancelar en algún momento, porque no tiene sentido que el campo valga en función de L. Se va a cancelar cuando yo iguale contra la carga total encerrada. Así que vemos un montón de simetrías en donde se puede aplicar y me veo tentado a mostrarles una más. Imagínense que yo tengo un cilindro, vamos a una esfera, o un cilindro, ¿qué quieren hacer? Esfera. Una esfera, con ρ conocido, uniforme, pero resulta que hay un hueco. Y ustedes me dirán, esto lo hicimos la clase pasada, la esfera con un hueco lo hicimos la clase pasada. Pero yo les propongo que el hueco sea así. Tengo carga acá. Y vine y le hice un agujero descentrado. Y ese descentrado es un dolor de cabeza. Porque hasta ahora yo podía trabajar todo con Gauss, porque eran sistemas simétricos, y los sistemas simétricos yo ya los había arreglado para poder resolverlos. Los sistemas simétricos tenían aquello de que si yo elijo la gaussiana adecuada, la cosa se puede resolver. Bueno, en este punto estoy enfrentado a algo que no es simétrico. ¿Cómo lo puedo resolver? Bueno, una respuesta que ustedes me pueden decir es por Coulomb, y yo les digo si terminamos con cálculo numérico durante mucho tiempo. Pero se puede resolver por Gauss, aplicando el principio de superposición. Este sistema, y me voy a ayudar de unos ejes coordenados, lo voy a poner por acá, y le voy a llamar a este punto O, y a este punto le voy a llamar O', es igual a la suma de un sistema en que solo hay una esfera maciza más otro sistema en donde hay otra esfera maciza descentrada en O' con R sobre 2, solo que la primera tiene el ρ, que es el dato de la letra, y la segunda, ¿cómo puedo superponer algo para que me genere un hueco? La respuesta es que esta es un menos. ¿Esta existe? No. ¿Esta existe? No. Lo que existe es esto. Pero si yo calculo esto, y calculo esto, y lo sumo vectorialmente, me va a dar que el efecto de otro, por principio de superposición. Y resulta que una esfera maciza, yo ya la sé resolver por Gauss,
esta esfera más, esto también es una esfera maciza, solo que tiene un menos ρ, también lo sé resolver por Gauss, con lo cual después es hallar el resultado final. ¿Sí? Les propongo hallar el campo en este punto P. Un punto P de coordenadas 0 y R. Ese punto P, en el primer subsistema, vamos a llamarle subsistema 1, está acá. Y en este otro subsistema 2, está acá. Se supone que el hueco abarca la mitad de... Claro, el hueco tiene un radio R sobre 2. Entonces... O sea, el diámetro del hueco es el radio del grande. Exacto. Gracias. Exacto. Y en el punto P es, a ver, dicho de otra forma, estos sistemas con el descentrado, el propio hecho que esté descentrado, hacen el sistema muy complejo. Como es muy complejo, es muy difícil que les pidan para todo el espacio. Les podrán pedir para valores en el eje Y, para valores en el eje X, algún punto particular, a veces pedimos acá arriba. O sea, en realidad, no podemos decir para todo punto del plano, porque es muy complejo. Porque el hecho de que esté descentrado me cambia todo. Vamos a ver en ese punto P cómo es la cosa. Entonces le propongo estudiar en el subsistema 1 a ese punto P. Subsistema 1. Tengo Y, tengo X, tengo ρ, tengo P, ese punto P, para este subsistema, ¿cómo es? ¿Zona 1 o zona 2? Es lo mismo. Puedo usar cualquiera de las dos, porque es macizo y es continuo. ¿Ah? Entonces, tanto da usar interior o exterior. Y a su vez el campo final va a ser así. Radial y saliendo. Con lo cual el E va a ser totalmente componente I. Va a ser componente I porque elegí ese punto P particular. Y acá vemos el énfasis que siempre les digo. Miren siempre el dibujo. Traten de entenderlo en dibujo. Entienden el dibujo, el resto sale solo. ¿Va? Así que en subsistema 1, E es solamente E sub I. Y de hecho, como me piden un punto en particular, hasta podría poner que mi gaussiana sea esta. Sea exactamente con R igual a R. Eso lo subí porque es sub X queda 90 grados y queda 0. Exacto, exacto. Está centrado en el sistema, está arriba. Yo puedo decir que E por 4pi R al cuadrado, fíjense qué rareza, ¿no? Yo ya estoy poniendo que R es igual a R. Con lo cual, si quieren hacer zona 1, si quieren hacen zona 2, y después que tengan un resultado, le aplican R igual a R. O, como estoy haciendo yo, ya aprovecho que la gaussiana sea justo la superficie propia. Puede ser un punto que tengo que hallar, ¿para qué voy a hallar una función? Y esto es igual a ρ por 4/3 pi R al cubo sobre epsilon 0.
Ya lo hice de una. Esto es ρ por volumen, porque el ρ es uniforme. Porque yo ya sé que el campo que busco es un número, porque es en un punto dado. No va a ser una función. Entonces queda E en el punto P igual ρ sobre 3 epsilon 0 por R en I. Y apliqué varias cosas a la vez ahí, como ustedes vieron. Yo sé que el campo de una esfera se expresa en radial. Pero como a mí me piden en ese punto, y yo ya sé por el dibujo que lo va a hacer en I, ya lo pongo directo en I. Es un punto particular, por lo tanto, el campo que nos va a dar es particular. Y si a ustedes les parece, yo les propongo ponerle un 1 acá, porque es del subsistema 1. Que ya lo tenemos allá. ¿Este campo existe? No, porque el sistema no existe. Pero es el aporte de lo que sería un macizo si no hubiera hueco. Y que me ayuda a resolver todo el sistema con el hueco. Descentrado. Bueno, este es el más fácil. Vamos al subsistema 2. Vamos a dibujarlo bien. Este sí, este es X. Esta es la esfera. Este es O', este es O. Este es R sobre 2. Y esto es menos. Y acá está el punto P. Acá. Vamos a entender el dibujo. El campo de una esfera maciza es radial. Tengo que subtender radialmente a esa esfera maciza. Ahora me olvidé que existe la otra. El subsistema 1 no existe, el 2 tampoco. Pero yo los armo para poder resolverlo. Me olvido entonces que existe el 1. Es radial. Ahora va la pregunta. ¿Para arriba o para abajo va el campo? Va para abajo porque es atractivo, porque es menos. Detalle muy importante. Es atractivo porque es menos. Este sí, que como ustedes ya se van dando cuenta, va a dar un E sub I y un E sub X. Y ya que estoy, apelo al dibujo. Miren cómo sigo apelando al dibujo. El E sub I va a ser positivo o negativo. Miren el dibujo. El E sub I va a ser negativo porque es hacia abajo. ¿Y el E sub X va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque va a ser para allá. Y no me tengo que dejar confundir. Porque este menos acá, si yo me pongo a hacer números y no pienso mucho, voy a gastar menos, que en realidad no quiere decir nada. Si yo empiezo a decir integral de E de S en S igual carga total sobre epsilon 0, S menos va a estar acá adentro. Es verdad, ¿no? Porque cuando haga la integral, el ρ está ahí. Pero resulta que no me dice nada eso. Porque las componentes perfectamente pueden ser positivas las dos. Si yo hubiera elegido un punto P acá abajo, me quedaba hacia allá, componente Y positiva, componente X positiva. Y voy a estar con un menos allá
que me va a dar dolores de cabeza. Y si yo elijo un punto P acá, voy a tener positivo en Y y negativo en X. Y si elijo un punto acá, voy a tener negativo en Y y negativo en X. Entonces, ¿para qué me sirve este valor de este menos? Para darme cuenta que el campo tiene que converger hacia el sistema. Solo para eso. Y después el resto es mirando el dibujo. Si yo me pongo a trabajar con estas ecuaciones, hago así y sigo haciendo cuenta, y llego al final del día, puedo llegar a tener cualquier resultado. Porque al fin y al cabo, va a depender de en qué lugar esté el punto que estoy averiguando cuánto vale el campo. ¿Se entiende eso? Por eso, siempre miren el dibujo. El menos de este menos ρ solamente va a participar a la hora de yo entender hacia dónde va el campo. Una vez que lo entendí, yo ya sé que el campo del subsistema 2 en P va a ser en X un cierto de su X menos en Y un cierto de su Y. Y yo ya sé de antemano que va a ser así. ¿Está claro? Siempre sigan el dibujo. Bueno, ¿cómo es el punto P respecto de este subsistema? ¿Exterior o exterior? ¿Zona 1 o zona 2? Claramente zona 2. Si yo pusiera mi gaussiana, la tengo que poner por acá, con lo cual toda la carga es la que va en Gauss, porque ve toda la carga. Carga total igual integral del ρ de B podemos poner el menos ρ si quieren. Yo les propongo trabajar con el módulo por todo lo que vimos recién. Integral de dB, que es integral de 4pi r cuadrado de r, ¿entre qué límites? 0 y R sobre 2. y r sobre 2, r grande sobre 2. No olvidemos que esta esfera, la que tiene la carga, tiene radio r sobre 2. Pregunta, me Sí. perdí un poco. Ahí, Sí. ¿por qué no es 4 tercios del pi r cubo? ¿No es el volumen de la esfera ahí lo que está funcionando? Claro, pero lo que hice fue usar la telita de cebolla, que es mi elemento de B, para luego integrar. Ah, ok. Te va a quedar al final después. Y va a ser 4 tercios pi r al cubo, pero ojo que ese r no es esta r grande, es r sobre 2. Porque es más chiquita. Bien. Entonces, carga total igual ρ, valor absoluto, 4 tercios pi r al cubo sobre 8. O lo que es lo mismo, valor absoluto de ρ, pi r al cubo sobre 6. Integral de superficie de E de S igual pi r al cubo sobre 6 epsilon 0. Y acá, como ya sabemos, esto va a ser E por integral de ds en S, que es E por 4pi r cuadrado. Si no quiero hallar el valor todavía a esa distancia, me da una función para todo punto exterior. ¿No falta el rock? ¿El resto del rock? Totalmente. Ya hay dos Sí, este
igual está de acuerdo. Perdón. Con lo cual E es igual a R cubo, valor absoluto de ρ, 24 epsilon 0. R cubo. Y esto es radial. Y si pongo radial, en realidad puedo sacar este valor absoluto y poner menos. Este radial a mí me obliga a volver a tomar en cuenta ese signo de menos que me he querido olvidar que existe. Pero si lo voy a escribir radial, es menos radial, apunta hacia adentro. Bueno, pero esto es para todo R exterior. Esto es el E sub 2 para todo punto exterior. Ahora lo que tenemos que trabajar es sobre la distancia. Sistema, esfera, R sobre 2, R, P. Yo lo que tengo que hallar ahora es esta distancia. L es igual a R sobre 2 al cuadrado más R al cuadrado raíz. Que es igual a raíz de 5 medios R. Entonces, hago E del subsistema 2 para P igual a E del subsistema 2 para R igual raíz de 5 medios R. Queda R por ρ sobre 24 epsilon 0 por raíz de 5 sobre 2 por R al cuadrado. Es el módulo. Y aprovecho este dibujo para ya ver cómo van a quedar las componentes. Porque esto es lo que acabamos de hallar, el E sub 2. Pero lo que tenemos que hallar es esto y esto. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Si yo quiero determinar un vector, una manera es determinar las componentes del vector. Componente X, componente X. Profe, ¿no va R cubo ρ? ¿Perdón? Si no es R cubo por ρ. Sí, claro. Sí. Ustedes saben que son esas pistas que yo voy dejando sueltas. Bien. Entonces, ahora, lo que tenemos que hacer es hallar el E sub X como el E sub 2, P si quiero, coseno de alfa, y el E sub Y como el E sub 2, P, seno de alfa. Siendo alfa ¿cuál? Este de acá.
ese es alfa. Tal que el coseno me da en X y el seno me da en Y. Cateto adyacente con X, coseno, cateto opuesto con Y, seno. ¿Cómo hago para sacar el coseno del ángulo y el seno del ángulo? Ahí, si me fijo, no lo voy a lograr. Pero ¿se acuerdan lo que les dije, no? Lo que veo en el mundo de los vectores lo tengo que poder traspasar al mundo real. Y en el mundo real, si ese es alfa, este también es alfa. Igual es 60. ¿Sí? Este también es alfa. Tiene un lado en común y el otro paralelo. Y acá sí que puedo decir cateto adyacente R sobre 2, hipotenusa L. Cateto adyacente opuesto R, hipotenusa L. R sobre 2 sobre L. Eso es 2P. R sobre L. Quedan un remate de 5 minutos que les propongo hacerlo el lunes. ¿Ah? No les voy a pedir cuaderno a alguno de ustedes y liquidamos esto. Pero ya quedó encaminado. Y le hacemos un redondeo y lo tratamos de entender bien. Nos vemos el lunes.